El volante de mi viejo coche estaba húmedo bajo mis palmas. No era por el calor, ni por la lluvia torrencial que golpeaba el parabrisas como si quisiera romper el cristal y ahogarme ahí mismo. Era sudor frío. Era la adrenalina pura, tóxica y corrosiva, de quien ha aguantado demasiado tiempo en silencio. Mis nudillos estaban blancos, tan apretados que sentía que la piel se iba a rasgar en cualquier momento. A mi lado, en el asiento del copiloto, descansaba ese maldito sobre. Un simple pedazo de papel con el logotipo oficial de la agencia tributaria. Parecía inofensivo ahí tirado, iluminado intermitentemente por las luces de las farolas que pasaban zumbando a 120 kilómetros por hora. Pero no era papel, era una granada sin anilla, y yo estaba a punto de lanzarla justo en el centro del inmaculado salón de mármol de rosa. Miré por el retrovisor. Mis ojos, normalmente cansados y rodeados de esas ojeras que te deja el limpiar inodoros ajenos durante 12 horas al día, brillaban hoy con una luz diferente. Era odio. Un odio puro, destilado, añejado durante 10 años de humillaciones. «Vas a pagar, vieja bruja», susurré, y mi propia voz me sonó extraña, ronca, como si viniera de las entrañas de la tierra. Esta vez no voy a bajar la cabeza. Esta vez, la que va a limpiar la mierda eres tú. El motor rugió cuando pisé el acelerador a fondo. La carretera nocturna se abría ante mí como la boca de un lobo, oscura y peligrosa. Pero yo ya no tenía miedo. El miedo se había quedado atrás, junto con la Isabela sumisa que ella creía conocer. Esa Isabela había muerto esta mañana al abrir el buzón. La mujer que conducía ahora era otra cosa. Era una tormenta, y estaba a punto de arrasar con todo el segundo hogar de mi querida suegra. Para entender por qué estoy conduciendo como una loca en medio de la noche, con el corazón bombeando veneno en lugar de sangre, tenéis que entender quién soy. O, mejor dicho, qué soy para ellos, para la gente como Rosa. Me llamo Isabela y soy invisible. Trabajo como limpiadora en Los Cedros, ese complejo residencial de élite donde las casas no tienen números, tienen nombres. Villa Fortuna, el Palacio de Cristal. Nombres pretenciosos para gente que cree que el dinero puede comprar la clase. Llevo 5 años frotando sus suelos de mármol italiano, sacando pelos de sus desagües dorados y recogiendo las botellas de vino de 300 euros que esconden de sus maridos o esposas. Conozco la suciedad de los ricos mejor que nadie. Sé que huele igual que la de los pobres, solo que ellos la cubren con ambientadores de lavanda francesa y lejía perfumada. Sé que sábanas de seda esconden manchas de infidelidad y que papeleras de despacho ocultan cartas de despido o demandas de divorcio hechas pedazos. Soy como un fantasma con un cubo y una fregona. Entro, veo sus pecados, limpio la evidencia y desaparezco antes de que vuelvan de sus clubes de campo. Pero mi mayor desgracia no fue convertirme en limpiadora. Mi condena fue enamorarme del hijo de la reina de este panal de abejas venenosas. Mi marido, Dios, ni siquiera puedo decir su nombre sin sentir una punzada de dolor y rabia en el pecho. Él era un hombre bueno, o eso quería creer yo, pero era débil, suave como la mantequilla que se deja al sol. Y su madre, Rosa, era el cuchillo caliente. Rosa no es solo una suegra difícil. Rosa es una institución. Una mujer de negocios, dueña de una cadena de clínicas estéticas, siempre impecable, siempre rígida. Su cara está tan estirada por las cirugías que creo que perdió la capacidad de sonreír humanamente en 1995. Para ella yo nunca fui Isabela, la mujer que amaba a su hijo. Yo era esa chica, la advenediza, la que venía a robarle su tesoro. Isabela, querida, me decía, con ese tono que usas para hablarle a un perro que ha orinado en la alfombra. Asegúrate de no tocar la vajilla de porcelana. Tus manos, bueno, ya sabes, son un poco tostas para estas cosas. Durante años aguanté. Aguanté sus miradas de arriba abajo cada vez que entraba en su casa. Aguanté que revisara el polvo con un guante blanco, literalmente.
cuando íbamos a cenar. Aguanté que le dijera a mi marido delante de mí que debería haberse casado con Amalia, la hija de su socio, una chica de su nivel. Yo trabajaba como una mula para mantener nuestra pequeña casa, porque el negocio de mi marido, una startup financiada, por supuesto, por mamá, nunca despegaba. Él vivía en una nube, creyendo que era un gran empresario, mientras yo llegaba a casa con olor a lejía impregnado en los poros y las rodillas destrozadas. «Mamá dice que es cuestión de tiempo, Isabela», me decía él, con esa mirada de cachorro perdido. «Solo necesitamos un poco más de inversión. Ella va a poner el dinero, pero necesita que firmemos unos papeles. Garantías, ya sabes». Y yo firmaba. Firmaba porque lo amaba. Firmaba porque quería que él se sintiera un hombre, no el niño eterno de Rosa. Firmaba sin leer, confiando en que, al final del día, éramos una familia. Qué estúpida fui, qué inmensamente estúpida. Hace 6 meses, mi marido murió. Un infarto fulminante a los 42 años. El estrés, dijeron los médicos. Su corazón no aguantó la presión de intentar ser lo que su madre exigía. En el funeral, bajo una lluvia fina y gris, Rosa ni siquiera me miró. Estaba allí, de pie, como una estatua de hielo negro, recibiendo condolencias. Cuando me acerqué al ataúd para despedirme, ella me interceptó. Su mano, fría y huesuda, me agarró el brazo con una fuerza sorprendente. «No hagas una escena», siseó, sin mover los labios. «Ya has hecho suficiente daño. Si no fuera por ti, por tus exigencias de vida mediocre, él no se habría esforzado tanto. Tú lo mataste, Isabela, con tu vulgaridad y tu falta de ambición». Me quedé paralizada. El dolor de la pérdida se mezcló con el shock. ¿Yo? ¿Yo que trabajaba doblada en 2 para que él pudiera jugar a ser empresario? ¿Yo que nunca le pedí nada más que su cariño? Pero lo peor vino después. Una semana después del entierro, los abogados de Rosa llegaron. Resulta que la casa donde vivíamos, nuestro pequeño refugio, estaba a nombre de una de las empresas de Rosa por temas fiscales, y como mi marido había fallecido, la empresa reclamaba el activo. Me echaron. Me echaron como a un perro sarnoso. «Es negocios, querida», dijo Rosa por teléfono cuando la llamé llorando. «Necesito liquidar activos. Las inversiones de mi hijo fueron desastrosas. Alguien tiene que pagar los platos rotos, y ciertamente no seré yo. Tienes 48 horas para sacar tus trapos». Terminé viviendo en un estudio de 30 metros cuadrados en las afueras, húmedo y oscuro. Volví a limpiar casas con más furia que nunca, solo para pagar el alquiler y comer fideos instantáneos. Mi vida se había convertido en una rutina gris de supervivencia. Hasta hoy. Esta mañana, el destino decidió que ya había sido suficiente. Estaba en casa de Darina, una de mis pocas clientas amables. Darina es una mujer mayor, exactriz, un poco excéntrica pero con buen corazón. Mientras limpiaba su biblioteca, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Era una notificación de mi antigua dirección. Al parecer, el servicio de reenvío de correo que contraté había funcionado con retraso. Había una carta certificada que había estado dando vueltas durante meses y finalmente había llegado a la oficina postal de mi nuevo barrio. Pedí permiso a Darina para salir media hora antes. Algo en mi estómago me decía que era importante. Una intuición, un nudo frío en las tripas. Fui a correos, firmé el recibo y me entregaron un sobre grueso, pesado. Agencia tributaria. Pero no estaba a mi nombre de soltera. Estaba a nombre de una sociedad, Gestiones Futuras S.L. Me senté en un banco del parque, con las manos temblorosas. Abrí el sobre. Al principio no entendía los números, eran demasiados ceros, pero luego leí el texto. Era una notificación de embargo y una multa por evasión fiscal masiva. La sociedad Gestiones Futuras S.L. debía casi $500,000 de euros en impuestos impagados y multas por blanqueo de capitales. Y allí, al final de la segunda página, estaba el nombre del administrador único de la sociedad, Isabela. Yo. El mundo se detuvo. Los pájaros dejaron de cantar.
El ruido del tráfico desapareció. Solo escuchaba el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Yo nunca había creado esa empresa. Yo limpiaba váteres. Yo compraba la comida en oferta. ¿Cómo podía deber $500,000? Entonces, los recuerdos me golpearon como un mazo. Las garantías. Los papeles que mi marido me traía, siempre con prisas, siempre con la pluma en la mano, diciendo: «Mamá dice que es solo un trámite. Firma aquí, nena. Es para el seguro del coche, es para la hipoteca, es para protegerte». Rosa, esa víbora, había utilizado mi nombre, mi identidad, para crear una empresa pantalla. Había desviado dinero, había evadido impuestos y había puesto a la tonta de la limpiadora como cabeza de turco. Mi marido, su propio hijo, había sido su cómplice, consciente o inconscientemente. Probablemente ella le dijo que era para ahorrar impuestos y que no pasaría nada. Pero ahora él estaba muerto y la deuda era mía. La rabia empezó en mis pies, subió por mis piernas, calentó mi vientre y explotó en mi pecho. No era tristeza, no era miedo a la cárcel, era una determinación implacable de buscar justicia. Me levanté del banco, arrugué la carta en mi puño, pero luego la alisé con cuidado. Esta era mi arma. Fui a mi coche, ese viejo cacharro que milagrosamente seguía funcionando, y miré la hora. Las 7 de la tarde. Rosa estaría en su mansión, preparándose para su cena de los viernes con sus amigas de la alta sociedad. Perfecto. El camino hacia el complejo residencial Los Cedros fue borroso. Solo recuerdo flashes. El guardia de seguridad en la garita, un hombre llamado Pedro que me conocía de mis años limpiando allí, me dejó pasar sin preguntar. «Buenas noches, señora Isabela», dijo, levantando la barrera. «Hace mucho que no la veía». «Buenas noches, Pedro», respondí. Mi voz sonaba normal, aterradoramente normal. «Vengo a hacer una visita familiar». Aparqué frente a la casa de Rosa. Villa Victoria. ¡Qué ironía! La casa brillaba como un diamante en la oscuridad. Las luces del jardín estaban encendidas, iluminando las estatuas y la fuente. Bajé del coche. La lluvia empezaba a caer. Llevaba mis vaqueros viejos y una camiseta barata, pero me sentía como si llevara una armadura. Caminé hacia la puerta principal de roble macizo y golpeé con el aldabón de bronce. Abrió la empleada doméstica, una chica nueva llamada Basilisa. Me miró con confusión. «¿Sí? ¿Qué desea?» «Vengo a ver a mi suegra», dije, y empujé la puerta antes de que ella pudiera reaccionar. Entré en el vestíbulo. El olor a lirios y a cera de muebles caros me golpeó. Era el olor de mi humillación. «¡Señora Rosa!», grité. Mi voz retumbó en las paredes de doble altura. Escuché el clic-clac de tacones en el piso de arriba. Rosa apareció en la barandilla de la escalera de mármol. Llevaba un vestido de seda color champán y un collar de perlas que costaba más de lo que yo ganaría en 10 vidas. Me miró con esa mezcla de asco y aburrimiento que también conocía. «¿Pero qué significa este escándalo?», dijo, bajando los escalones lentamente, como una reina descendiendo a los infiernos. «¿Cómo has entrado aquí?» «Basilisa, llama a seguridad». «No te molestes», dije, sacando el sobre de mi bolsillo trasero. «Vengo a devolverte algo que es tuyo». Rosa se detuvo en el último escalón. Sus ojos se posaron en el sobre de la agencia tributaria. Por una fracción de segundo vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Miedo. Puro y duro pánico. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por su máscara de arrogancia. «No sé de qué estás hablando. Estás histérica, probablemente drogada. Vete antes de que llame a la policía». «Llama a la policía», la desafié, dando un paso adelante. Estaba empapada por la lluvia, goteando sobre su precioso suelo persa, y me daba igual. «Llámalos. Estoy segura de que les encantará ver esto. Gestiones Futuras S.L. ¿Te suena, Rosa? ¿Te suena la empresa fantasma que creaste a nombre de tu nuera analfabeta para lavar el dinero de tus clínicas?» Rosa palideció. Hizo un gesto a Basilisa para que se fuera a la cocina. Nos quedamos solas en el enorme salón. «Eres más lista de lo que pareces», dijo Rosa. Su voz ahora era un susurro venenoso. «Pero sigues siendo una ingenua. ¿Crees que un papelito me asusta? Tengo abogados que desayunan gente como tú». «Esto no es un papelito», le grité, agitando la carta. «Es $500,000 de deuda. Es fraude fiscal. Usaste mi firma. Usaste a tu propio hijo para engañarme». Rosa soltó una carcajada seca, sin alegría. Se acercó a una mesita y se sirvió una copa de coñac. «Mi hijo», dijo con desdén. «Mi hijo era un inútil, un soñador sin talento. Necesitaba dirección, necesitaba ser útil para la familia de alguna manera.
Si no podía generar dinero, al menos podía servir de escudo. Y tú eras la herramienta perfecta. Nadie sospecha de la limpiadora. Si las cosas salían mal, como han salido, tú caerías. Yo seguiría limpia. Sentí que me faltaba el aire. La crueldad era tan absoluta, tan desnuda, que me mareaba. ¿Cómo puedes ser tan monstruo?, susurré. Era tu sangre. El dinero es la única sangre que importa en este mundo, querida, respondió ella, bebiendo un sorbo. Ahora escúchame bien. Te voy a dar una opción. Puedes ir a la policía con eso. Claro que sí. ¿Y qué pasará? Tú eres la administradora. Tú firmaste. Yo negaré todo. Diré que tú y mi hijo actuaron a mis espaldas. Tengo los recursos para alargar el juicio 10 años. Tú irás a la cárcel preventiva. Te arruinarás. Oh, se acercó a mí, oliendo a perfume caro y a maldad. Oh, me das esa carta. Yo pago la deuda. La hago desaparecer. Te doy 10.000 euros por las molestias y te vas de esta ciudad para siempre. Nunca más volvemos a vernos. 10.000 euros. El precio de mi dignidad. El precio de la memoria de mi marido. Miré la carta. Miré su cara triunfante. Ella creía que había ganado. Creía que el dinero siempre ganaba. No, dije. La palabra salió suave, pero firme. ¿Cómo dices? He dicho que no. No quiero tu dinero sucio. Quiero verte caer. Quiero verte en una celda, sin tus cremas, sin tus sedas, rodeada de la misma suciedad que yo limpio todos los días. Voy a ir a la fiscalía mañana a primera hora. Voy a contarles todo. Voy a decirles cómo me obligabas a firmar. Tengo los diarios de él. Era mentira. No tenía diarios. Pero necesitaba asustarla. Funcionó. Los ojos de Rosa se abrieron desmesuradamente. La copa de coñac se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo, manchando la alfombra de un líquido ámbar oscuro. «Mentirosa», chilló, perdiendo la compostura por primera vez. «Zorra desagradecida, te di una vida, te di un techo». Se abalanzó sobre mí. No esperaba que me atacara físicamente. Sus uñas, perfectamente manicuradas, alcanzaron mi cara, causándome una punzada de dolor. La empujé. Fue un reflejo. No quise hacerle daño, solo quitármela de encima. Rosa tropezó con los propios pliegues de la alfombra arrugada. Dio un paso atrás, buscando el equilibrio, pero sus tacones de aguja la traicionaron. Cayó hacia atrás, apoyándose bruscamente en el sofá de terciopelo. Aunque la caída no pareció fuerte, quedó allí, con la respiración entrecortada y un gesto de profundo malestar. Mi bolso», murmuró con dificultad, llevándose la mano al pecho. «Las pastillas». Me quedé quieta. El tiempo se congeló. Sabía que tenía problemas de corazón, igual que su hijo. Sabía que las pastillas de nitroglicerina estaban en su bolso, sobre la mesa de entrada, a 3 metros de mí. Ella me miraba. Su mirada ya no era de odio, era de súplica. Extendió una mano temblorosa hacia mí. «Isabela, por favor». Miré el bolso. Miré a la mujer que había hecho de mi vida un infierno. La mujer que había usado a su hijo como escudo fiscal. La mujer que me había llamado sucia y pobre 1000 veces. Mi mente era un campo de batalla. «Dáselas», decía una voz. «Es un ser humano». «Déjala», decía otra voz, más oscura, la voz de la mujer que conducía bajo la lluvia. «Es justicia». Di un paso hacia el bolso. Mis dedos rozaron el cuero frío. Agarré el bolso. No soy una asesina. Por mucho que la odie, no soy como ella. Saqué el frasco de pastillas. Corrí hacia el sofá. Rosa estaba convulsionando levemente, con la mano en el pecho, boqueando como un pez fuera del agua. «Toma», le dije, intentando abrir el frasco con mis manos temblorosas. La tapa de seguridad se atascaba. Maldita sea. Finalmente, la tapa cedió. Saqué una pastilla y se la puse bajo la lengua. «Respira, Rosa, respira». Me quedé allí, arrodillada en la alfombra manchada de coñac, viendo si la pastilla hacía efecto. Pasaron 2 minutos eternos. Su respiración se calmó un poco. El color volvió ligeramente a sus mejillas, pero sus ojos seguían vidriosos. Entonces me miró y en lugar de gratitud vi triunfo,
Una sonrisa torcida y macabra se dibujó en sus labios. «Tonta», susurró con dificultad, «siempre tan blanda». Y entonces sus ojos se cerraron. Su cabeza cayó hacia un lado. ¿Rosa? La sacudí. ¡Rosa! Silencio. No respiraba. Me levanté de un salto, retrocediendo horrorizada. ¿Había llegado tarde? ¿O el ataque había sido demasiado fuerte? Vasilisa apareció en la puerta, con el teléfono en la mano. «He llamado a la ambulancia. ¿Qué ha pasado?» Se desmayó. Le di las pastillas, pero... Los paramédicos llegaron 10 minutos después. Certificaron la muerte allí mismo. Infarto masivo. Nada que hacer. Me quedé en un rincón mientras la policía hacía preguntas rutinarias. Vasilisa testificó que habíamos discutido, pero que yo había intentado ayudarla al final. Vieron el frasco en mi mano. Vieron mis lágrimas de shock. Nadie sospechó nada malo. Era una mujer mayor, enferma del corazón, que había recibido una mala noticia. La carta de impuestos seguía en el suelo. Salí de esa casa a las 3 de la mañana. Rosa estaba muerta. Mi pesadilla había terminado. O eso creía. 2 semanas después, llegó la lectura del testamento. Fui al despacho del notario, esperando no recibir nada, o quizás esperando que la deuda de la empresa muriera con ella. El notario, un hombre serio llamado don Alberto, me miró por encima de sus gafas. En la sala estábamos solo yo y Agnia, la abogada personal de Rosa. La señora Rosa dejó un testamento muy específico, redactado hace apenas un mes, dijo el notario. Mi corazón dio un vuelco. Lego la totalidad de mis bienes, incluyendo la propiedad conocida como Villa Victoria, mis cuentas personales y mis acciones en las clínicas, a mi nuera, Isabela. Me quedé boquiabierta. ¿Qué? ¿Me lo dejaba todo a mí? ¿Era un acto de arrepentimiento final? ¿Había visto la luz antes de morir? Miré a Agnia. Ella tenía una expresión extraña, casi de lástima. Con la condición absoluta, continuó el notario, de que acepte la herencia en su totalidad, sin beneficio de inventario, y que asuma la gestión inmediata de todas las sociedades familiares para preservar el legado de mi hijo. Soy rica. Una risa histérica quiso salir de mi garganta. La bruja me lo había dejado todo. Había ganado. Era el segundo acto de mi vida, mi segunda felicidad. Podría pagar la deuda de impuestos con el dinero de las clínicas y vivir como una reina. Firmé con una sonrisa temblorosa, pensando en dejar de limpiar inodoros para siempre, pensando en que al final la justicia divina existía. Agnia, la abogada, cerró su carpeta y suspiró. «Felicidades, Isabela», dijo, pero su tono era fúnebre. «Ahora eres la dueña de todo». «Gracias», dije, radiante. «No entiendo por qué lo hizo, pero supongo que quería redimirse». Agnia se levantó y me miró fijamente. «Rosa no hacía nada por redención, Isabela. Lo hizo por venganza». «¿De qué hablas?» Las clínicas están en bancarrota técnica desde hace un año. Rosa vivía de créditos. Hipotecó Villa Victoria 3 veces. ¿Y las deudas personales? Isabela, al aceptar la herencia sin beneficio de inventario, has aceptado responder con tus propios bienes presentes y futuros de todas las deudas de la causante. Sentí que el suelo se abría. ¿Qué deudas? Sumando los impuestos de gestiones futuras, las hipotecas de la casa, los préstamos de las clínicas y las demandas pendientes por negligencia médica, calculo que la deuda total asciende a unos 4 millones de euros. Me senté de golpe en la silla de cuero. Pero puedo renunciar ahora, ¿verdad? Acabas de firmar. La aceptación es irrevocable. Rosa sabía que te cegaría la codicia o la esperanza. Sabía que pensarías que habías ganado. Agnia se acercó a la puerta. Ella me dijo una vez: «Si muero, me aseguraré de que Isabela se hunda con el barco». Ella quería mi vida, pues se la daré toda, incluyendo la ruina. Me quedé sola en el despacho. El silencio era absoluto. Había buscado justicia. Había buscado venganza.
y había conseguido una herencia. Mi segunda felicidad no era un nuevo amor, ni una nueva vida. Era una cadena perpetua de deudas. Rosa, desde el infierno, se estaba riendo de mí. Ahora sigo limpiando casas. Pero ya no es para comer. Es porque el banco me quita el 90% de todo lo que gano. Vivo en el mismo estudio húmedo. Y cada noche sueño con el momento en que le di esa pastilla. Si no se la hubiera dado, si la hubiera dejado morir un minuto antes, quizás no habría tenido tiempo de mirarme con esa sonrisa de triunfo. La gané en vida, pero ella me ganó en la muerte. ¡Uf! ¡Qué historia tan densa y asfixiante, amigos! Se me ha puesto la piel de gallina al leer ese final. A veces, la venganza es un plato que se sirve frío, pero en este caso, Rosa lo sirvió, congelado y envenenado desde el más allá. Es increíble cómo el rencor puede cegar a las personas, hasta el punto de planear su propia destrucción, solo para arrastrar a otro con ellas. Isabela pensó que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, una segunda felicidad, en forma de dinero, pero resultó ser una trampa mortal perfectamente diseñada. Aquí es donde quiero preguntaros a vosotras, mi querida audiencia. Amigas, esta situación es terrible. Isabela intentó salvarla al final, pero firmó su propia sentencia, por no leer la letra pequeña y dejarse llevar por la emoción del momento. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Hizo bien Isabela en intentar salvar a Rosa después de todo lo que le dijo? ¿O creéis que el karma actuó de una forma retorcida? Y lo más importante, si os ofrecieran una herencia millonaria al de alguien que os odia, ¿desconfiaríais o firmaríais pensando que es un milagro? Por favor, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Me interesa muchísimo saber qué haríais en el lugar de Isabela. Leed con atención las respuestas de las demás, porque seguro que aprendemos mucho hoy. Si esta historia os ha impactado tanto como a mí, no olvidéis darle al botón de me gusta y suscribiros al canal para no perderos la próxima confesión. Aquí contamos la vida real, sin filtros. Cuidaos mucho y recordad, a veces lo que brilla no es oro, es el reflejo del fuego que nos va a quemar. Hasta la próxima.